Hola a todos, queridos hermanos de Radio Madre de Dios y a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Los estamos acompañando en una nueva oportunidad en este programa en el cual estamos aprendiendo y conociendo más de los documentos de la Iglesia, en este caso el documento Gaudium et Spes, junto a la hermana Viviana Matos. Hola hermana Viviana, ¿cómo está usted? Hola, buenos días, Sabrina. Muy bien, gracias. Y feliz de estar de nuevo contigo, leyendo y aprendiendo, ¿no es cierto?, mucho sobre lo que nos dice esta Constitución pastoral. Lindo el avance que se ha ido dando y que juntas vamos aprendiendo más, hermana Viviana, porque como le hemos contado en otras oportunidades a los potentes, es la primera vez que las dos estamos teniendo contacto con este documento de la Iglesia, con esta Constitución pastoral, y tiene tanta riqueza, así que vamos disfrutando mucho esto que vamos descubriendo para nosotras y para compartir también con quienes nos están acompañando a través de estas transmisiones que estamos realizando semanalmente. Si le parece, hermana Viviana, entonces comenzamos con una oración. Le invito a que usted dirija la oración para que podamos continuar a través de esta tercera sección que estamos leyendo en el numeral 61, para que los que lo quieran buscar a través de internet para irnos acompañando, lo puedan buscar. El documento se llama Gaudium et Spes y el numeral que vamos a leer el día de hoy, vamos a partir desde el numeral 61. Bueno, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso, Creador inefable, envíanos tu Espíritu. Tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de nuestra inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de nosotros la doble oscuridad en que hemos nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la de nosotros e infunde en nuestros labios la gracia de tu bendición. Danos agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como Como era era en en un el principio, principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por por los los siglos siglos de los de los siglos. Amén. siglos. Amén. Muchas gracias, hermana Viviana. Vamos a contarle a la gente entonces un poquito que estábamos ya en esta Constitución Pastoral Gaudium et Spes. En la tercera sección hemos estado hablando este último tiempo principalmente de la cultura, de la familia, el reconocimiento y ejercicio del derecho personal a la cultura. Y el día de hoy vamos a abordar la educación para la cultura íntegra del hombre. Dice de la siguiente manera: hoy día es más difícil que antes sintetizar las varias disciplinas y ramas del saber, porque al crecer el acervo y la diversidad de elementos que constituyen la cultura, disminuye al mismo tiempo la capacidad de cada hombre para captarlos y armonizarlos orgánicamente, de forma que cada vez se va desdibujando más la imagen del hombre universal. Sin embargo, queda en pie de cada hombre el deber de conservar la estructura de toda la persona humana, en la que se destacan los valores de la inteligencia, voluntad, conciencia y fraternidad, todos los cuales se basan en Dios creador y han sido sanados y elevados maravillosamente en Cristo. La madre nutricia de esta educación es ante todo la familia. En ella los hijos, en un clima de amor, aprenden juntos con mayor facilidad la recta jerarquía de las cosas, al mismo tiempo que se imprimen de modo como natural en el alma de los adolescentes formas probadas de cultura a medida que van creciendo. Por esta misma educación, las sociedades contemporáneas disponen de recursos que puedan favorecer la cultura universal, sobre todo dada la creciente difusión del libro y los nuevos medios de comunicación cultural y social, pues por la disminución generalizada del tiempo de trabajo, aumentan para muchos hombres las posibilidades.
Empléense los descansos oportunamente para dar distracción del ánimo y para consolidar la salud de espíritu y del cuerpo, ya sea entregándose a actividades, a estudios libres y a viajes por otras regiones, como el turismo, con los que se afina el espíritu y los hombres se enriquecen con el mutuo conocimiento, ya con ejercicio y manifestaciones deportivas que ayudan a conservar el equilibrio espiritual, incluso en la comunidad, y a establecer relaciones fraternas entre los hombres de todas las clases, naciones y razas. Cooperen los cristianos también para que las manifestaciones y actividades culturales colectivas propias de nuestro tiempo se humanicen y se impregnen de espíritu cristiano. Todas estas posibilidades no pueden llevar la educación del hombre al pleno desarrollo cultural de sí mismo si al mismo tiempo se descuida el preguntarse a fondo por el sentido de la cultura y de la ciencia para la persona humana. Me parece que acá hay varios puntos muy interesantes e importantes. Esto de recalcar que ¿dónde comienza esto de la educación de la cultura? En la familia. Sí. Algo esencial. Por ello es muy importante que hoy en día volvamos a revalorizar la familia. Lo hemos visto en varios programas, tanto con usted, hermana Viviana, como otros programas en Radio Madre de Dios con el padre Raimundo Menas, que se ha estado tratando mucho este tema de cómo hoy en día la familia está en crisis. Lo han dicho también grandes, muchos obispos y personas que hablan de la iglesia, de cómo estamos en esta situación a nivel mundial. Ya no estamos hablando solamente en tal o cual nación, sino que a nivel mundial la familia se ve en crisis. Y lo anunciaba también la Virgen María en sus apariciones, cuando nos avisaba que la última batalla del demonio iba a ser contra la familia. Y al estar en esta situación en la cual vemos que la familia está siendo tan atacada, también peligra la cultura de por sí, porque la dimensión en la cual se desarrolla el hombre ya no se mira como imagen y semejanza de Dios, sino que lo hemos ido viendo esto de que el hombre muchas veces está perdiendo el rumbo, tan socializado bueno, acá hablaba de los libros, recordemos que este documento tiene aproximadamente unos 60 años de antigüedad. Hoy en día estamos hablando de redes sociales, de internet y de este mundo completamente globalizado por el internet, que nos tiene a todos muy conectados por las redes, pero muy desconectados en las verdaderas relaciones humanas, donde vemos, por ejemplo, adolescentes que pueden estar conectados todo el día por WhatsApp, pero no saben dirigirse la palabra cuando están cara a cara, cuando están uno frente a otro. No saben establecer amistades sanas. Hay mucha falta de valor también en los ejemplos a seguir, en los modelos. También si vemos que la familia está en crisis, por supuesto que vamos a hablar también de que hay figuras dentro de la familia que antes eran modelos a seguir y que hoy en día ya no están y que no se puedan seguir correctamente. Algo que sufre también mucho la sociedad cuando se habla de las nuevas masculinidades, por ejemplo, hermana Viviana, yo veo esto de que se ha desfigurado la presencia del hombre, la presencia masculina. Y si el hombre es feminizado por la cultura, entonces el resultado es que no hay un modelo claro a seguir por las nuevas generaciones, por los niños, por los adolescentes. Entonces, ¿cuál es ese modelo que ellos pueden seguir para su crecimiento y inserción en la cultura si los modelos a seguir están desfigurados? Entonces hay que pedirle mucho a Dios esto de que proteja las familias y nosotros como católicos tener firme esa responsabilidad de que no permitamos que nuestros entornos, con nuestros seres cercanos, nuestros seres queridos, avance esto de que se pierda la importancia de la familia, sino que realmente lo protejamos para que la familia sea un lugar donde esté presente Dios por medio de la oración, los sacramentos, y que pueda irradiar esa sal y luz que habla el Evangelio que escuchábamos hoy, inclusive. Sí, yo también creo que uno debe tomar un poquito de tiempo, ¿ya? Y pensar y darse cuenta de lo mal que ha ido evolucionando este tema, ¿no es cierto? Y lo grave que está pasando hoy en día en la sociedad contemporánea. Yo creo que la globalización ha hecho que muchas culturas hayan perdido sus tradiciones.
y que la familia ya es la más atacada, como dices tú, es el último, lo último que ya les queda en esta batalla del mal contra el bien y contra nosotros. ¿Ya? En lo que mencionaba respecto a lo varonil y a la masculinidad, de hecho se está perdiendo y se ha ido perdiendo porque, y contaba con anterioridad, que aunque nosotros vamos en este camino como sociedad a una familia que ya no es de el hombre, la mujer y los hijos, sino que hay 15 o 16 nuevos tipos de familia, ¿ya? Y hay más de 69 nuevos tipos de género, de identidad de género, que se le están enseñando hoy en día a los niños en el colegio, ¿ya? Nosotros como cristianos, como católicos y como creyentes, debemos combatir y eliminar estos errores, ¿ya? Que nos llevan, ¿no es cierto?, y que al mal, y que en realidad están seduciendo a los niños con todas estas ideas que falsas, que no vienen desde este momento, sino que esto ha ido cambiando, ¿no es cierto?, a través de la historia con distintos nombres, y con esa introducción a la deconstrucción, digámoslo así, de esta cultura de la humanidad y de todo lo que cree no solo el existencialismo, el relacionismo, sino que también en la creación de como nuevas religiones en que confunden todo como la nueva era, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es construir nuestra familia y formar, porque los padres son los primeros educadores de los niños. Y yo quería decir también que la importancia que tiene de formar a los niños en una edad temprana. No me refiero a la educación, digámoslo así, cognitiva en el colegio, sino yo me refiero a esa formación que uno tiene en la casa, a esa motivación que se le da a los niños a través, como decía ahí, ¿no es cierto?, difundir los libros. A lo mejor hoy en día están cambiados los libros por a lo mejor el ebook, pero los padres deberían, a través, ¿no es cierto?, de la lectura de libros, así como contar un cuento en forma entretenida, a los niños ir formando lo que es tan importante y que tiene un periodo, ¿no es cierto?, donde se crea esto en la mente humana, en el cerebro, que no va más allá de los 3 años, que es la formación de la parte valórica y de la parte emocional. De los padres depende mucho, ya que los hijos puedan responder a todos estos ataques que van hacia la familia o hacia la sociedad en general, si es que han sido formados por los padres. Ahora, en este mundo hoy en día no existen buenos modelos a seguir, porque si uno mira y derechamente no quiero decir una cosa política, no es mi intención, pero si uno mira, quien quiera que sea el presidente de la República, eh, uno está dando un terrible mal ejemplo, porque es una persona que se dice no binaria, ya es una persona que no terminó su estudio, y es una persona que le gusta la violencia en lugar, ¿no es cierto?, de la dignidad de las personas y del respeto y la tolerancia hacia el otro, ¿ya? Si uno mira a un profesor y ve que el profesor está junto al alumno quemando su colegio, ¿ya?, tampoco es no está dando buen testimonio. Y si uno mira a la madre, sacándose la ropa en la calle porque cree que eso es un acto feminista, está dando muy mal ejemplo a su hijo. Entonces, uno debe formar y darle y explicarle a aquellos padres que son jóvenes que de ellos depende si quieren que su hijo sea, ¿no es cierto?, una persona disruptiva, ¿ya?, o una persona que sea buen ciudadano y buen cristiano, como decía San Juan Bosco,
¿ya? Y debe darse el tiempo, no solo de enseñar los valores, sino también darse el tiempo, como decías tú, de orar en familia, darse el tiempo, ya a lo mejor de pasarla también bien en familia. Nombraba ahí a viajes por otras regiones y hacer turismo, ¿ya? Qué bonito es, ¿no es cierto?, ver a través de este turismo que uno puede hacer, inclusive en su mismo pueblo, en su misma ciudad, conocer el arte, cómo se fue dando esa parte de la belleza a través del tiempo y qué nos enseña ese arte, ¿no es cierto? O esa figura que se quiso representar en una época de nuestra historia. Debemos entonces también llevarlo de alguna u otra forma a tener buenas relaciones sociales. Y esas buenas relaciones sociales deben ser con personas adecuadas a nuestras creencias, pero también debemos enseñarle a que tengan una comunicación asertiva. Y eso quiere decir que debemos formar a nuestros hijos y también formarnos nosotros, a que seamos capaces de decir que no ante situaciones que nos parecen que van interfiriendo en nuestra moral y en nuestra forma de pensar. Hoy en día hay varias cosas en que nosotros debemos ponernos de acuerdo y para decir a lo mejor que no, como por ejemplo en todo lo que tiene que ver en esta cultura de la muerte, en lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, y estar siempre en contra del aborto, ¿ya? Estar también en contra de esta cultura de hacer que todos crean que tienen un sexo cualquiera y que no importa si un adulto mayor, ¿no es cierto?, no me refiero a un adulto de más de 60 años, sino me refiero a cualquier adulto, pueda tener relaciones sexuales con una niñita de 12 años y eso que para todos nosotros es pedofilia, se quiera pasar como normal, ¿ya? Porque no es normal. Y yo creo que también pecamos nosotros en esta parte de la cultura, en ocupar términos y adoptar términos que no tenemos por qué adoptar, porque vamos contra la ley de Dios que nos enseña, ¿no es cierto?, que Dios nos creó hombre y mujer. Por lo tanto, uno cuando debe referirse al sexo, uno debe referirse como hombre y como mujer. Bueno, y todas estas cosas van en ayuda a hacer este mundo un poquito mejor y dar sentido también a lo que tiene que ver con la cultura y también con la persona humana, ¿ya? La cultura, como nos han dicho en todas estas lecturas, es algo propio del hombre, pero la iglesia siempre debe estar en diálogo con ella. ¿Por qué la iglesia debe estar en diálogo con ella? Porque ella nos está dando respuesta a muchas preguntas que nos hacemos y nos va guiando hacia lo que todos queremos, ¿no es cierto? No pasar por el infierno o no irnos al infierno, pasar poco tiempo ahí purgando nuestras faltas y estar, no sé, y llegar, ¿no es cierto?, a estar con nuestro Señor. Eso más o menos quería acotar. Muchas gracias, hermana. Encuentro muy rico todo lo que nos ha compartido y, disculpa, valoro mucho esto de que nos hace hincapié de que es la familia realmente la responsable, hermana Viviana, en diversas formas de ser la que educa a los niños. Yo pienso, por ejemplo, eso de que cuando también las políticas que hace un Estado, claro, muchas veces las personas lo que reclaman es por salarios dignos, como dicen, posibilidades de progreso, viviendas, pero qué poco se valora la importancia de que estén las familias, siendo una célula tan importante en la sociedad, formando y educando en primera instancia a los hijos. Tan preocupado muchas veces está la sociedad de tener
más ingresos, mejores condiciones, o por lo menos vivir lo mínimamente digno, que sea no pasar miseria. Muchas veces se habla de que las sociedades han llevado a que los papás estén mucho tiempo fuera de la casa, o que también en que se ha desvirtuado tanto la familia, muchas veces no haya familias bien conformadas, y estamos hablando de madres o padres solos cuidando a los hijos, y por lo tanto con tantas horas de trabajo no les prestan atención, no comparten con ellos. Quienes terminan educando son finalmente los colegios. Y los colegios pueden impartir cierto tipo de conocimientos, pero hay una educación que tiene que partir siempre, y es totalmente necesario que esté en la familia. Principalmente esta educación también en lo emocional y en los valores. No tiene que ser una escuela o sea, ellos pueden reforzar los valores que vienen desde la casa, pero no tienen que aprender por primera vez los valores ahí, porque algo que no se aprendió, como por ejemplo la honestidad, el respeto por la vida, la importancia de la familia, si no se aprendió en el hogar, difícilmente va a poder asimilarse por más que lo quieran incorporar como un contenido en el colegio. El respeto, por ejemplo, por el cuerpo, con esto que hemos visto de las leyes de educación sexual. Si uno desde la casa no les enseña a respetarse, tanto en su dimensión espiritual como en su dimensión corporal, aprender a decir que no, como usted nos comentaba, hermana Viviana, de que cuando hay que tener un no necesario para decirle a las personas ante qué situaciones no hay que ceder, lamentablemente no lo van a aprender en otro lugar si no es en la familia. Y, y por eso también tan importante el tiempo que pasan para el descanso, no solamente en lo cotidiano, sino tener un descanso necesario, paseos. Yo vi lamentablemente hace unos días atrás, por ejemplo, cuando en una reunión que teníamos de apoderados se hablaba esto de las nuevas tecnologías, y cómo muchos padres optan por que sean los celulares, las tablets, los computadores quienes eduquen a los hijos, porque es como una alternativa rápida, así de que esto que aparentemente es un entretenimiento, termina siendo la fuente de educación que reemplaza a la familia. Y muchas veces no tenemos ni noción de qué tipo de educación están recibiendo, qué valores, qué conocimientos, qué palabras están aprendiendo, qué es lo que están, qué sobreestímulo está llegando a ellos también, porque en la época en la que todos tenían que estar estudiando desde las casas con los computadores, con los celulares, tanto sobreestímulo visual a través de las pantallas, lo mal que le hacía también a los niños. Y claro, los papás están cansados, tantas horas de trabajo, y se olvidan de disfrutar esa relación con los hijos y de entregar todo eso que también recibieron de sus padres, de sus abuelos, que solamente lo da el ambiente familiar. Y hoy en día muchas veces, lamentablemente, lo reemplazan los dispositivos tecnológicos. Ojalá que la gente abra los ojos y se dé cuenta de lo mal que esto hace, y que es muy triste realmente ver niñitos, pero hay veces, hermana Viviana, desde los 2, 3, 4 años, y que están todo el día con su mejor juguete, que es un celular. Ni siquiera los bloquecitos para armar, las maderitas, la tierra, que es tan hermoso verlo a los niños jugando con tierra, por ejemplo. No, Sí, todos con un celular. exacto, hermana, y uno si ve y le habla a los padres y le dicen, mira, la importancia, ya, si tú quieres que tu hijo sea, no sé, si me imagino yo, ya, quiero que mi hijo estudie, ¿no es cierto?, y sea un profesional, y después quiero que sea él gerente de la empresa donde trabaje. Bueno, yo le puedo decir honestamente, y por los años de experiencia que tengo con mi alumno y con toda la vida, si ese niño puede a lo mejor obtener las mejores notas, pero si no fue formado desde chiquitito por los padres en todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, el autocontrol, los valores, la tolerancia, etcétera, y el saber comportarse, jamás va a llegar a ser gerente de alguna parte o director de un colegio. Tampoco va a poder ser director espiritual o estar en una pastoral. ¿Por qué? Porque el periodo en donde uno forma al ser humano íntegro es
antes de que cumplan los 4 o 5 años. Entonces, vean eso, en vez de pasar, como tú dices, a un niño de 2 años, una tablet, enséñele y juegue con él. Enséñele a cocinar junto, ahí lo va formando y le va inculcando qué valore, el respeto, la tolerancia, coloque normas. Y enséñale el amor, la emoción, el que cuando está enojado no patee las cosas, porque si está enojado hoy día y patea las cosas en la casa y no corrige los padres, el día de mañana no solo va a patear las cosas en el colegio, sino que también va a colocar una bomba. Enséñele cuando lleve un lápiz de otro compañero que ese lápiz no es de él y que se devuelve, ¿ya? Porque si no se devuelve, quiere decir que es un robo, ¿ya? Pero usted tiene que enseñarle eso, porque el colegio le puede enseñar y decir, no se roba, pero él sabe que sí puede hacerlo, porque el que lo forma en valores, los primeros que forman son los padres. Qué mal, y yo siempre pongo este ejemplo, bueno, hoy día puede ser otro ejemplo, pero tampoco enseña a su hijo a mentir. ¿Ya? Y muchos padres sí enseñan a los hijos a mentir. ¿Cómo? Por ejemplo, antes va la vecina y golpea la puerta. Antes era con el teléfono, ponía el ejemplo, ahora va la vecina y golpea la puerta. Y el niño, la mamá le dice al niño, no, no estoy. Ya, entonces el niño sale y dice, mi mamá no está. Si es más chiquitito puede decir, dice mi mamá que no está, que sería lo más correcto, ¿cierto? Pero dice, mi mamá no está. Él está diciendo una mentira. Y esa mentira la dijo la mamá y él está avalando una mentira. Entonces el día de mañana él puede contar una mentira que puede afectar a mucha gente. ¿Ya? No va a saber que la mentira no se dice, ¿ya? Que la mentira es un mal social y que puede hacer que una persona sea indigna y que puede hacer sufrir a otra persona. Entonces, la importancia de la educación y de la formación en la casa es mayor. Y más aún, cuando se debe saber que el cerebro, ¿ya? Que lo que uno estimula, uno forma en el cerebro de los niños, ¿ya? Debe ser cuando más chico. Y esa es la tarea que tienen los padres y que hoy en día, como dices tú, se ha dejado de lado. Quizás no por culpa de ellos, ¿ya? A lo mejor por esto de tener más plata, pero más lucas ¿para qué? Si uno puede vivir la vida dignamente, honradamente y ser feliz con lo poco que tiene. ¿Ya? Mucha gente quiere tener mucho y ese mucho también hace que uno tenga muchos problemas. ¿Ya? Entonces, uno tiene que no ser flojo, pero tratar de vivir, ¿no es cierto?, y convivir con el resto en una vida cristiana, con esa moral cristiana. Y así uno es feliz y hace feliz al resto, porque Dios nos hizo, ¿no es cierto?, a imagen y semejanza de Él, ¿ya?, para vivir en comunidad. Porque Adán también se sentía solo, ¿se acuerdan, no? Que él le preguntaba, él no estaba feliz. Y ahí hizo a la mujer, ¿ya? Para que se tuvieran hijos y vivieran en este mundo en paz, ¿ya? Y también es nuestro deber enseñar que hay cultura y hay forma de, de incultura o de construcción de la cultura cuando pasan, ¿no es cierto?, a adorar, por ejemplo, y endiosar la tierra, ¿ya? O querer, porque las vacas echan mucho gas y qué sé yo, matar a la vaca, ¿ya? Porque está molestando al hombre. Entonces yo digo, ¿cómo la gente puede creer en estas cosas? Le falta formación, porque verdaderamente no solo se están dañando ellos, sino que están dañando a las demás personas y están dañando al mundo que Dios nos dio.
Pienso, hermana, también en esto que usted dice, si nos ponemos a ver esta imagen de Adán, Adán se siente solo, es verdad, y eso que él dominaba la tierra. No es una cuestión que con tener todo a nuestros pies se va a ir esa soledad que siente el hombre. Porque primero, el vacío más profundo del hombre lo puede llenar Dios. Y en lo inmediato, en esta vida terrenal que estamos, también el Señor va supliendo esas soledades con la compañía humana. Son tan necesarias las relaciones humanas y la primera es la de la familia, la que otorga la otra persona que es mi compañera, los hijos que me han dado, los hijos también la compañía de los padres. Entonces Dios ya le había dado el dominio de la creación y sin embargo eso no suplía esa necesidad, esa soledad. Tampoco le dio una tablet, no le dio una smartphone para decir con esto, entretenete y olvídate de la soledad que tenés. No, le dio una compañera. Del mismo modo, no podemos suplir la soledad que sufren muchas veces los hijos, los esposos, las esposas, con una smartphone, con una película, con los viajes, con el dinero, con el dominio de la creación. No, porque esa necesidad está en las relaciones humanas, en encontrarnos con el otro y encontrar la presencia de Dios, el amor de Dios a través de los que nos rodean, ¿verdad? Sí, es muy claro lo que dices tú. Dios nos dio ese don de hablar, el don de tener dentro del cerebro toda esta cosa que se llama lenguaje, la maquinita del lenguaje para que pudiéramos comunicarnos. Nos dio también la otra parte emocional para poder mostrar nuestros sentimientos. Y si yo agarro la tablet, ni siquiera puedo mostrar un sentimiento, sino que muestro una caricatura, ¿no es cierto? Un emoji, ¿ya? Que dice que estoy feliz. Pero mi sentimiento y el tocar y el estar con otra persona, eso no se puede hacer. Y Dios nos dio una vida que uno debe vivirla en su etapa y en su momento. Al principio, ¿no es cierto? Nos dio a los que elegimos estar casados, nos dio al hombre y al hombre a la mujer con que iba a acompañar la vida. ¿Ya? Después nos dio para que eligiéramos, porque muchas veces nosotros somos los que escogemos mal en esa libertad, ¿no es cierto?, que Él nos entregó. Escogimos todas las cosas, trabajamos, y así como en el primer momento que éramos tan felices, unidos, ya los primeros años de matrimonio, después nos dio y nos dijo, bueno, los hijos se van a ir, van a tener nietos, y van a volver a vivir ese momento en que ya uno no debe trabajar tanto, y está con su pareja y puede hacer esta cultura del turismo y está para pasarlo bien antes de dejar este mundo que estamos, ¿no es cierto?, por un corto tiempo, para ir y prepararnos en ese tiempo a llegar, ¿no es cierto?, y prepararnos, ¿por qué no decirlo?, a tratar de ser santo para llegar no tan cochino y no tan manchado a encontrarnos con el Señor. Lo que quiero decir es que cada época, cada etapa tiene su momento. Y qué bonito es que nosotros como padre y como familia hagamos que ese momento sea muchísimo mejor para a quienes nosotros amamos, que son nuestros hijos, y los formemos bien con esta educación cristiana, ya con esta educación de nuestros valores, con este amor que nosotros le tenemos a Dios, ¿no es cierto?, y a nuestra madre, y que ellos al tenérselo van a estar siempre acompañados y van a tener una vida mejor. Y ellos repiten lo que ven, no solamente lo que uno les dice. Entonces uno puede llenarlos de palabras, pero siguen el ejemplo, así como usted nos decía esto de, si ven la mamá y papá que está mintiendo, por más que uno diga, no mienta, no miente, y ven a uno que está mintiendo, van a repetir lo que están viendo en todo Bien, caso. Entonces, así. es importante también esto del ejemplo que les damos. Si nosotros les decimos, cuando tengas hijos, amalos mucho, cuidalos, acompañalos, dales tu tiempo, y nosotros no les entregamos tiempo a ellos, ¿qué, qué va a pasar de ellos con la sociedad siguiente? ¿Cómo les vamos a enseñar a ser responsables de sus familias, a proteger justamente las familias si no les entregamos tiempo de calidad? Hay veces no puede ser mucho tiempo el que le dediquemos, justamente porque hay veces tiene que trabajar tanto el papá como la mamá.
pero que el tiempo que se les dé sea el mejor tiempo dedicado a ellos, prestándole atención, escuchándolos, acompañándolos, dándole buenos ejemplos. Y jugando con ellos, Y en jugando. esta parte también es muy formativo ese juego colaborativo. Hay tantos juegos que uno puede, ¿no es cierto?, practicar en su casa, entretenido, y que también va formando valores y va en ese juego colaborativo que tienen reglas, etcétera, etcétera. Entonces, ese poco tiempo que muchas familias tienen para estar juntos, hay que, como dicen por ahí los jóvenes, vivirlo a concha. Así es, que sea bien aprovechado realmente. Le Sí. invito, hermana, entonces, si le parece, seguimos con el numeral 62, el acuerdo entre la cultura humana y la educación cristiana. Bueno, y dice así, aunque la Iglesia ha contribuido mucho al progreso de la cultura, consta, sin embargo, por experiencia que por causas contingentes, no siempre se ve libre de dificultades al compaginar la cultura con la educación cristiana. Estas dificultades no dañan necesariamente a la vida de fe. Por el contrario, pueden estimular la mente a una más cuidadosa y profunda inteligencia de aquella, puesto que los más recientes estudios y los nuevos hallazgos de la ciencia, de la historia y de la filosofía suscitan problemas nuevos que traen consigo consecuencias prácticas e incluso reclaman nuevas investigaciones teológicas. Por otra parte, los teólogos, guardando los métodos y las exigencias propias de la ciencia sagrada, están invitados a buscar siempre un modo más apropiado de comunicar la doctrina a los hombres de su época. Porque una cosa es el depósito mismo de la fe, o sea, sus verdades, y otra cosa es el modo de formularlas conservando el mismo sentido y el mismo significado. Hay que reconocer y emplear suficientemente en el trabajo pastoral no solo los principios teológicos, sino también los descubrimientos de las ciencias profanas, sobre todo en psicología y en sociología, llevando así a los fieles y una más pura y madura vida de fe. También la literatura y el arte son a su modo de gran importancia para la vida de la Iglesia. En efecto, se proponen expresar la naturaleza propia del hombre, sus problemas y sus experiencias en el intento de conocerse mejor a sí mismo y al mundo y de superarse. Se esfuerzan por descubrir la situación del hombre en la historia y en el universo, por presentar claramente las miserias y las alegrías de los hombres, sus necesidades y sus recursos, y por bosquejar un mejor porvenir a la humanidad. Así, tienen el poder de elevar la vida humana en las múltiples formas que ésta reviste según los tiempos y las regiones. Por tanto, hay que forzarse para que los artistas se sientan comprendidos por la Iglesia en sus actividades y gozando de una ordenada libertad, que establezcan contactos más fáciles con la comunidad cristiana. También las nuevas formas artísticas que convienen a nuestros contemporáneos según la índole de cada nación o región sean reconocidas por la Iglesia. Recíbanse en el santuario cuando elevan la mente a Dios, con expresiones acomodadas y conforme a las exigencias de la liturgia. De esta forma, el conocimiento de Dios se manifiesta mejor y la predicación del Evangelio resulta más transparente a la inteligencia humana y aparece como embebida en las condiciones de su vida. Vivan los fieles en muy estrecha unión con los demás hombres de su tiempo y esfuércense por comprender su manera de pensar y de sentir, cuya expresión es la cultura.
compaginen los conocimientos de las nuevas ciencias y doctrinas y de los más recientes descubrimientos con la moral cristiana y con la enseñanza de la doctrina cristiana, para que la cultura religiosa y la rectitud de espíritu de las ciencias y de los diarios progresos de la técnica así se capacitarán para examinar e interpretar todas las cosas con íntegro sentido cristiano. Los que se dedican a las ciencias teológicas en los seminarios y universidades, empeñense en colaborar con hombres versados en las otras materias, poniendo en común sus energías y puntos de vista. La investigación teológica siga profundizando en la verdad revelada sin perder contacto con su tiempo, a fin de facilitar a los hombres cultos en los diversos ramos del saber un más pleno conocimiento de la fe. Esta colaboración será muy provechosa para la formación de los ministros sagrados, quienes podrán presentar a nuestros contemporáneos la doctrina de la Iglesia acerca de Dios, del hombre y del mundo, de forma más adaptada al hombre contemporáneo y a la vez más gustosamente aceptable por parte de ellos. Más aún, es de esperar que numerosos laicos reciban una buena formación en las ciencias sagradas y que no pocos de ellos se dediquen ex professo a estos estudios y profundicen en ellos. Pero para que puedan llevar a buen término su tarea, debe reconocerse a los fieles, clérigos o laicos, la justa libertad de investigación, de pensamiento y de hacer conocer humilde y valerosamente su manera de ver en los campos que son de su competencia. Linda esta última reflexión final, hermana Viviana. O sea, tenemos esta libertad del hombre para crecer en los conocimientos en los distintos campos, pero en cierta forma yo creo que se resume un poco en esto de estar en el mundo sin ser del mundo, seguir perteneciendo Sí. a Cristo, pero saber que estamos en el mundo. Entonces, tanto el desarrollo de las familias, los estudios que uno realiza, la aplicación del arte, inclusive para los que estudian cosas de la fe, en contacto con el mundo, dando la libertad al hombre para que tenga una conciencia libre, conocer humildemente, eh, desarrollar el pensamiento, por supuesto, también, eh, sobre todo en cosas como esto mencionó la psicología, la sociología, que muchas veces hay que ir con pie lento así para dar espacio a ver qué descubrimientos hacen, qué reconocen, qué reflexiona la mente humana a esto, pero no soltar la mano de la fe, no soltar la mano del Señor. Mantenerse, bueno, acá no lo mencionaron, pero yo creo que es muy importante siempre pedir mucho los dones del Espíritu Santo, Sí, la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que guíe, que estemos en este mundo sin dejarnos caer en la masa, sin dejarnos embeber por las cosas del mundo que nos arrastren, para que la luz se mantenga siempre del Espíritu Santo y que se pueda trasladar a los cercanos, así como es necesario para cada cristiano siempre seguir formándose en la fe, en el aspecto en el que le toque, porque no podemos decir que todas las personas tengan que hacer estudios teológicos, por ejemplo, pero sí, por ejemplo, prestar atención cuando escuchan la palabra de Dios en la misa, pedir al Espíritu Santo que los ilumine en ese momento, tal vez en las homilías, para poder comprenderlas, asimilarlas en su vida. Eh, Intentar informarse también de la situación de la iglesia en el mundo, de lo que dice el Papa, por ejemplo, su comunidad, las necesidades que tienen. Tenemos que tener esa vida comunitaria y crecer en la fe, pero también compartir con los ambientes comunes de trabajo. No podemos aislarnos como una célula separada de la sociedad y no tener contacto con nadie más, porque esas gracias que nos ha dado el Señor de que donde estemos podamos irradiar esa sal y esa luz también. Si uno le así toca ser, es. por ejemplo, abogado, en ese lugar donde ejerza la abogacía, pueda también demostrar que es una persona de fe y con valores cristianos. Si a uno le toca ser profesor,
en el lugar donde imparte clases también, que puedan traslucir esos valores que tienen. Si a uno le toca, por ejemplo, dedicarse a realizar aseo en las casas, que la manera en la que lo hace a su trabajo cotidiano sea el demuestre el mejor. amor que tiene para gestionarlo, exactamente para realizarlo. Sí. En lo que nos toque hacer, que podamos demostrar que somos cristianos de corazón, de mente y de cuerpo. Sí, yo creo que no, el número 62, ¿no es cierto?, nos dice igual sobre la educación cristiana, que busca en el fondo compaginar los conocimientos de todo lo que tiene que ver nuevo, de las nuevas ciencias y doctrinas, con nuestra moral cristiana y el deber de nosotros enseñarla, ¿ya? También entre la cultura, digamos, y la educación, eh, diciendo que la cultura está como en primer plano en el ambiente natural del hombre, ¿ya? Y la educación, que es la formación de la persona, deben estar íntimamente relacionadas, ¿ya? La cultura y la educación. Entonces uno debe estar en la cultura, como ahí decía, con el arte, con tantas cosas, incluirla dentro de la formación de la persona, pero siempre tener presente, ¿no es cierto?, esta compaginación de la educación cristiana. También en el diálogo y también un poco en lo que tiene que ver con la responsabilidad un poco de cada uno, que yo le podría decir que es como la responsabilidad social, ¿ya? Que nosotros debemos asumir esa responsabilidad social, pero siempre estar inserto en varias cosas, pero siempre no vivir alejados de todo, pero siempre con nuestra moral cristiana. Como tú decías, si estamos haciendo un trabajo, hacerlo lo mejor posible para que podamos ser ejemplo para otras personas. Si yo hago clase, tengo que ser el mejor maestro, no puedo tratar a mis alumnos mal, no puedo, ¿no es cierto?, no incluirlos a todos, tengo que ser la mejor para que ellos logren ser mejor que yo en la vida, ¿ya? En esta vida, y ser mejor que yo y que sean santos para llegar más rápido. Y en lo que dice de la inteligencia que conversábamos con esto anterior, de todo lo del cerebro y todas estas cosas, la inteligencia debe estar siempre unida a la fe, porque se complementan, ¿ya? La fe existe siempre y la inteligencia la enriquece. Entonces, a medida que nosotros vamos leyendo, ya nos vamos estudiando toda la parte de la teología, ¿no es cierto? Vamos comprendiendo la liturgia como es y la ciencia sagrada, vamos aumentando nuestra fe y con la razón nos vamos, ¿no es cierto?, dando cuenta de que Dios existe tal cual nos han enseñado y tal cual nosotros hemos ido aprendiendo, ¿no es cierto?, a través del sentido y del significado, como decía ahí en el párrafo. Bueno, y la cultura humana con la educación cristiana se compaginan en todo, en los conocimientos, en las doctrinas. También tenemos nosotros que como tú también decías, leer la palabra, tener esa visión bíblica y humana del significado, sobre todo el significado de la familia. ¿Cuántas cosas nos cuentan, no es cierto?, acerca de la familia, ya en las palabras del Señor. Y está también esto en estrecha relación con lo que estamos viviendo hoy en día, ¿ya? Hay muchas cosas que para los padres, si uno lee el Nuevo Testamento y a través, ¿no es cierto?, de tantas cosas, nos van enseñando el hijo pródigo, ¿no? Nos van enseñando el porqué de muchas cosas y cómo uno como padre debe actuar ante ciertas situaciones. Entonces yo diría eso, que uno debe tratar de mantener este diálogo a lo mejor intercultural, colaborar a lo mejor con personas también de otras culturas o diferentes culturas, pero uno siempre tiene que tener, como tú decías, escrito y aquí en el corazón nuestra fe y nuestra educación cristiana y nuestra moral cristiana, que aunque el mundo sea
inverso culturalmente a lo que nosotros pensamos hoy en día, aunque seamos minorías quizás, ¿ya? Nosotros tenemos que valorar esas diferencias con otros y tenemos que dar ejemplo de la nuestra. El testimonio venga desde la misma vida de uno, o sea que no Sí, basta simplemente con decir que hay que amarse mucho, ser hermanos, sino que tiene que nacer desde un testimonio verdadero de los cristianos y de los hermanos. sí. Muchas gracias, hermana Viviana, por todo lo que nos ha compartido, por estas reflexiones. Y bueno, con esto hemos culminado el capítulo segundo de esta Constitución Pastoral. Ya para la semana que viene, si Dios permite, vamos a iniciar con el capítulo 3 en lo que es la vida económica social y analizar cómo ve la Iglesia esta participación humana en la vida económica. Entonces, vamos a dar conclusión en este programa del día de hoy haciendo una oración, si le parece, hermana Viviana, dándole gracias a Dios porque nos haya acompañado en este momento, en este programa, invitando también a los hermanos a que puedan también compartir esta transmisión que va a quedar disponible en las redes sociales y a escucharlo cada martes en Radio Madre de Dios, también el programa que se transmite en vivo. Vamos a darle entonces gracias a Dios, diciéndole, Padre nuestro, que estás Estás en en el el cielo, cielo, santificado santificado sea tu sea tu nombre, nombre, venga a venga a nosotros nosotros tu tu reino, reino, hágase tu hágase tu voluntad voluntad en la en la tierra tierra como en el como en el cielo. cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro pan de nuestro pan cada de día, cada día, perdona perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos a los que perdonamos a nos los que nos ofenden. ofenden. No No nos nos dejes dejes caer en la caer en tentación tentación y y líbranos líbranos del mal. del mal. Amén. Amén. Y queremos poner toda nuestra confianza y todo lo que tenemos, lo que somos y nuestras familias en manos de nuestro Señor Jesucristo y en su Sagrado Corazón. Entonces también decimos, Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Así es. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le Amén. agradezco muchísimo, hermana Viviana, por sus palabras, por todos sus comentarios, los aprecio mucho. Y si Dios permite, nos volvemos a encontrar la semana que viene para continuar leyendo este documento de la Iglesia Gaudium et Spes y seguir creciendo juntas en la fe. Yo desde el fondo de mi corazón también te agradezco mucho porque el escucharte va en mí creciendo un deseo de continuar estudiando mucho más allá de lo que hemos estado estudiando, porque todo para mí ha sido nuevo y cada día se va colocando más inmensa mi fe y mis ganas, ¿no es cierto?, de poder llegar a ser santo, ya llegar a ser santa. Así que te agradezco muchísimo, lo paso súper bien, como dicen los lolos por ahí o la gente más joven, y muchas gracias. Gracias, hermana Viviana. Muchas bendiciones para usted y su familia. Estamos en contacto. Gracias.